Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente sean ustedes bienvenidos a otro episodio de Rocket. Yo soy Jesús Chavarría y por supuesto está conmigo la linda Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Bien, muy contenta porque acabamos de ver Spider-Man Homecoming, una película que creo que yo esperaba muchísimo. Creo que durante todo el año yo estuve esperando esa película y estoy muy contenta. Sí, y digo, obviamente ella está muy contenta por dos razones. La primera de ellas es obviamente que el protagonista es Tom Holland. Obviamente. No, pues Tom Holland, sí. y ella está, desde hace tiempo ella está esperando esa película, desde que se ha vuelto más fan de Spider-Man. Sí. Sabemos que su personaje favorito es Deadpool. Pero Mi personaje favorito es Deadpool. Bueno, pero también los villanos, mis personajes favoritos es Venom y Carnage. Son de mis enemigos de Spider-Man. Exactamente. ¿no? Entonces, pero desde que se anunció que Tom Holland iba a ser Spider-Man, estaba muy emocionada. Ahora, Demasiado. la segunda razón por la que ella está emocionada es porque realmente la película está bastante bien. Está completamente bien hecha y además está muy bien desarrollado el personaje de Peter Parker, justo como nos decía Tom Holland en la entrevista, de el muchacho, el niño Spider-Man. Y además algo que sí hay que como remarcar es que este hecho de regreso a casa, sí hace mucho referencia de regreso a casa a lo clásico de los superhéroes, el no necesitar salvar al mundo completo, sino simplemente resolver los problemas chiquitos. Sí, que eso es lo que de alguna manera representa Spider-Man. Ahora, hay dos elementos sobre los que yo quiero hacer énfasis, pero lo voy a hacer al final, porque son elementos que me parece que no son precisamente acertados. Pero empezamos por hablar bien lo que es bueno de la película. Sí. Lo que vemos muy bien dentro de la película es que construyen de manera muy minuciosa la cotidianidad de Peter Parker, desde los primeros momentos. ¿No? Desde que empezamos a verlo a él caminar por las calles, corriendo para ir a la escuela, que saluda al sujeto que vende las cosas en la tienda, sí. Todo eso sin olvidar el universo al que pertenece, muy bien integrado a lo que es el universo que nos han presentado las películas de Marvel, pero con esta cotidianidad que tiene él. Me parece que eso es muy adecuado, ¿no? Y además, sobre todo para Spider-Man, ¿no? Porque es un personaje muy humano, como lo decíamos, y además que sí se presta como a esa cotidianidad y no necesita ser el gran dios, no necesita ser el multimillonario, sino simplemente con su simpleza logra lo que vimos en la película y es algo muy bueno. Eso es lo primero que habría que destacar. Sí. Lo siguiente es que la película sigue las reglas que plantea desde un principio hasta el fin. Nunca traiciona lo que nos propone de inicio. Nunca traiciona este afán de descubrir de alguna manera lo que es capaz de hacer Spider-Man y de convertirse realmente en Spider-Man. Porque lo que vemos ahí todavía no es como un Spider-Man en ciernes. Sí, es como un baby Spider-Man. Es como un Spidey One. Es como no el nacimiento como tal de Spider-Man, porque no nos muestra el origen, pero sí cómo se va forjando el verdadero Spider-Man, todo el carácter que trae detrás y cómo se vuelve un hombre. Es justo lo que vemos en esta transición de la película. Porque ahí lo que vemos es que tiene 15 años. Sí. Entonces vemos muchos elementos y rasgos muy característicos del personaje. El entusiasmo que tiene por hacer las cosas. El afán que tiene por hacer las cosas bien, además. La relación que puede tener con sus amigos y con la escuela. Sí, en este caso se ve mucho mejor en relación a lo que había hecho Andrew Garfield. Esta especie de bullying que hay contra él, sin que deje de ser realmente, de estar integrado al ambiente, ¿no? Sí, es algo que realmente gusta y que da gusto ver en la película porque no lo sientes que sea forzado, no lo sientes como en cierto punto fue, por ejemplo, sí, con Andrew Garfield, que sus amigos eran irrelevantes, sus compañeros de escuela también eran irrelevantes. Algo que siempre ha sido importante dentro del universo Spider-Man es que todos los personajes están, tienen que ver, no solo es combatir a los villanos, sino es como todo lo que tiene alrededor, su familia, sus amigos, sus maestros, lo cual nos conecta un poco con el villano. Me parece que Michael Keaton nos presenta a quizás el que sea el mejor villano dentro de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de Spider-Man. Aún así que no es muy apegado al cómic, a mí no me molesta porque realmente es un personaje completo y que aparte complementa muy bien las partes que podrían haberle hecho falta a Peter Parker o a Spider-Man como personaje, no como actor ni nada, sino sí complementa estas partes que a lo mejor te quedaban dudas y que sin la ayuda de Michael Keaton en el personaje de Voltron pues no podrían haber pasado. Sí, aparte él le da muchísimos matices, sabe manejar a la perfección los momentos de silencio, los momentos en los que tiene que ser intimidante y la vuelta de tuerca que obviamente tiene el personaje y que lo vuelve mucho más perverso, mucho más, es un personaje complejo. Realmente nos entregan una muy buena versión del villano que en realidad no pasaba de ser en los cómics más un señor adulto, un adulto mayor con un traje de buitre que no parecía tan peligroso.
Ahora vuelve a la tradición que tienen todos los villanos de Spider-Man, de que regularmente tienen que ver de alguna manera con su familia, o con sus maestros, o con sus compañeros de escuela, etcétera. Vuelve a esa tradición. Y no es spoiler porque todo el mundo ya sabemos que va a ir por ahí. Creo que los únicos que rompieron esa tradición fue Carnage, fue el primero que rompió. Fue un poco el primero que hizo Era esto. un villano que no tenía nada que ver con el universo, ¿no? Etcétera. Ahora, hay que decir que las escenas de acción también corresponden. Las escenas de acción son muy buenas, incluso en el 3D no se notan los CGI y el trabajo de las coreografías, porque sí hay que decirlo, son coreografías armadas, son muy buenas. Cuidan mucho las perspectivas, sí. Cuidan mucho el escenario, entonces lo podemos claro. ver a él de pronto muy bien en escenas muy cercanas, y de pronto cuando nos muestran alrededor vemos un poco la insignificancia del personaje combatiendo algo enorme, que eso es parte de lo que es Spider-Man. El verse de pronto envuelto en estas cosas de no tener para regresarse a su casa, o de que tiene que dejar su mochila en cualquier lado, todo eso creo que está muy bien pensado. En general la película funciona, hay que decirlo, como película de principio a fin, es acertada, maneja muy bien los puntos de tensión, los desarrolla, las motivaciones de los personajes son claras, muy claras, en realidad las de todos. Sí. Los guiños hacia los que van a ser los siguientes villanos también están muy bien pensados. Sí. Y la integración con lo que es el universo Marvel, sin que sea el principal ingrediente, está ahí. Eso creo que es una de las cosas que a mí más me gustó, que además todo el mundo criticaba porque decía como, es que esto es el no sé qué de Tony Stark, es que esto, y no lo es, completamente se convierte en su película y él se convierte en el personaje principal de su película. El ambiente y los personajes alrededor de él también forman parte de este universo, y eso es lo padre, que no necesita completamente estar jalando de otras películas para que su película funcione. Ahora, hay que mencionar también que se dan el lujo de calcar algunos momentos que pertenecen a las viñetas y a las portadas clásicas. Sí. Un momento clave en donde él redescubre, en donde él descubre que el hombre en el que tiene que convertirse está sacado de uno de los cómics en donde se enfrenta con Shocker, precisamente, sí, de una portada y que tiene que ver con un derrumbe, no les voy a decir más, pero la portada de hecho debe ser por ahí del número 40 y tantos tal vez, sí, de la línea principal de Amazing Spider-Man, que se publicó hace más de 25 o 30 años, tal vez más, y la muy toman emocionante ahí, y si tú realmente conoces al personaje, la vas a identificar completamente. Se dan el lujo de hacerlo. Pero ahora vayamos a otras cosas que son las que creo sí traicionan la naturaleza del personaje. Un poco, la verdad es que creo que lo adecua como a esta época en la que estamos, y es creo que el momento en el que traiciona un poco, que no sigue los valores principales de Spider-Man, no los valores principales de Spider-Man, pero sí algunos de los valores, de los rasgos, de lo que lo caracteriza. Principales. Yo tengo ahí en ese sentido dos puntos importantes. El primero de ellos, que Spider-Man, cuando surge, en la época en que surge, se convierte en el primer superhéroe que no necesita la supervisión de ningún adulto. Claro. Cuando todo eso era acostumbrado, que nunca se había visto un adolescente siendo superhéroe sin tener la figura adulta al lado, Spider-Man es el que llega para romper con eso y con muchos otros arquetipos y estereotipos dentro del mundo de los superhéroes. Aquí eso se va. Completamente. Aquí, aunque Tony Stark no es quien está robándole la película a Spider-Man, sí es la presencia del adulto, la presencia paternal casi, que Spider-Man nunca había tenido, y que por supuesto nos cambia muchísimo la naturaleza del mismo. Yo creo que tal vez podría ser un poco hasta que no se viera paternal, que se viera como mentor, pero aún así llega a verse ese vínculo, con Correa, que puede ser muy gracioso y funciona, y seguramente sí, para los que no son tan clavados de los cómics, solo son fans de las películas, les va a parecer que es muy natural. Sí, sin embargo, claro, si conoces el personaje, sabes que lo está traicionando. Y el otro, y que me parece que es el más grave es este sentido de tragedia que siempre tendría que acompañar a Spider-Man, porque es lo que lo motiva y lo convierte en un superhéroe, y que aquí no está. Aquí no ves nunca ese sentido de tragedia. Este melodrama que se mezcla con lo ridículo que puede ser el humor que él maneja cuando está peleando, y lo divertido o lo patético, etcétera, que siempre va acompañado por este rollo trágico de su pasado o de su presente, etcétera, no existe. No hay drama. No hay drama, y eso sí es cierto, es una de las principales motivaciones de Spider-Man, y no hay drama. Incluso llega un momento en el que hasta parece que se burla como de eso, porque es como, la vida sigue y Spider-Man no es así. En fin, me parece que esos son dos puntos que había que tomar en cuenta, que no hacen que la película no esté bien, hacen que como adaptación, ¿no? Y como a la hora de ir delineando lo que es el superhéroe, lo aligeren muchísimo, sí, lo alejen en muchos sentidos profundos de lo que es la naturaleza del personaje tal cual, y pues sí, a los que somos fans
porque yo me considero yo siempre lo he dicho, es mi superhéroe favorito, pero a los que somos fans nos haga falta y nos parezca que lo convencionaliza. Pero a final de cuentas, yo creo, no sé qué opinas de aquí, el tono y los rasgos y los elementos que integran y con el que van construyendo todo este nuevo concepto alrededor de Spider-Man, sí, están muy bien pensados para el universo al que pertenece, el universo cinematográfico de superhéroes de Marvel. Completamente, eso sí queda muy claro, va acorde con todo el demás universo de Marvel y además no decepciona la película como tal, pero sí como adaptación tal vez sí tendríamos que seguir haciendo referencias a las últimas generaciones de los cómics y las últimas generaciones de las series. Es tal vez a lo que podríamos hacer más referencia, porque si te vas muy al núcleo del personaje sí podrías quedar decepcionado. Sí, porque el conflicto que plantean a mí me parece que lo respetan y es importante, y sí pertenece a lo que es el superhéroe. Este rollo de dejarse consentir por el sistema, pero entrar a fuerza dentro de estas reglas o elegir ser el superhéroe outsider. Creo que es un conflicto que ha sufrido Spider-Man en los cómics y que sí pertenece. Es una lástima que se hayan olvidado de estas cuestiones, como este sentido de tragedia y el rollo de convertirlo de meterle esta figura paterna por ahí, que creo que no hacía tanto falta. Y también de desarrollar un poco, a mí me molesta un poco que no desarrollaran un concepto que se había tomado mucho en cuenta en los trailers, el damage control. Eso también me molesta, que no lo hayan hecho completamente, siendo que es uno de los parteaguas al siguiente macroevento dentro de las películas. Ahora, finalmente, pues habrá que decir que hay algunas cosas que me hicieron un poco de ruido, pero ya siendo muy exquisitos. Se supone que Spider-Man tiene un sentido arácnido. ¿En qué momento lo utiliza? ¿En dónde está? No sé. Tal vez no lo ha desarrollado. Podría ser, habrá que explicarlo, porque eso es una de las cosas que te hacen falta todo el tiempo. En fin, como sea, creo que la película hay que tomarla como parte del universo al que pertenece ahora, y en ese sentido está muy bien hecha, muy bien desarrollada. Ya todas estas cosas, la verdad es que pertenecen a un análisis como adaptación, que creo que sí nos queda un poco a deber, sin que sea inadecuado. Me parece muy conveniente para la nueva generación. ¿Algo más que quieres agregar de eso, Jackie? Nada, vayan a verla, a mí me gustó mucho, no nada más por Tom Holland. Sí disfruté la película, porque sí es una película bien hecha, pero sí creo que, por ejemplo, a los fans de las primeras películas tal vez no les guste y tanto. Creo que además a los fans del cómic, que son clavados del personaje. Del núcleo del cómic, del original, de lo que define al personaje. Sí, completamente. Pues bueno, ya hay que irnos. Cualquier comentario, pues déjenos por aquí. Y quédense al final de este video, viene un pequeño video extra, una pequeña sorpresa que les tenemos. Chequen el tema, es algo alrededor del cual estamos preparando un rollo ahí bastante divertido. Les vamos a tener muchas sorpresas con respecto a eso. Chequenlo, acabando chequen el video, seguramente les va a gustar, y pues ya vámonos, ¿no? Muchas gracias, Jackie. Gracias a ti, Chucho, y gracias a Spider-Man. A Spider-Man, ¿no? Pero bueno, nos vemos. Yo soy Jesús Chavarría. Cáiganle aquí a Rocket muy seguido, que aquí le estamos subiendo videos. Y pues bueno, chequen el videito que viene al final. Y también coméntenos qué opinan, porque respecto a ese tema les tendremos muchas cosas próximamente. Nos vemos. Bye.